Bueno, hemos aprovechado bastante la sala de Sí. espera, esta unidad básica virtual que se ha convertido en un lindo foro de compañeros. Son momentos muy importantes. Cada uno recuerda todo su pasado. Claro, ¿Verdad? sí, acá estaban recordando Sinfonía del Sentimiento, actualización política y doctrinaria. Y yo les comentaba que para mí apareció algo nuevo, que es un material en bruto, de poca calidad, en Super 8, filmado por Carlos Nine, que está en YouTube, y que te da una idea de la enorme cantidad y de las dificultades que afrontó el pueblo peronista, esa enorme, gigantesca movilización del 17 de noviembre del 72, el primer regreso. Es ese en el cual también... A ver, compañero. Compañero Marcelo, quería hacer un Sí, comentario. dale, Ricardo. Ya nos hemos saludado, pero lo escuchaba el compañero Roberto Antonio y me tomé el trabajo ya en 2 o 3 oportunidades de leer el libro que él mencionaba. Y y Antonio se debe acordar, tuve la suerte de conocer acá en Luján al compañero Eduardo Moreno, más conocido como Santiago, eh, que nos dejó un testimonio militante, un testimonio de trabajo muy importante. Quienes hayan leído el libro que el compañero Roberto menciona, fue una figura muy destacada, un compañero con una militancia absoluta, que acá en Luján nos dejó ni más ni menos que 2 experiencias. La conformación en el año 88 de 2 cooperativas, Covilú, que era una cooperativa de vivienda que transformó el fondo que provenía de provincia para trabajar a modo cooperativo y que dio un impacto importante para el acceso a la vivienda, con viviendas del modelo peronista, no tenía que ver con otra cosa. Y después una experiencia que acá en Luján tuvimos la oportunidad de compartir, que fue una cooperativa denominada, y disculpen la expresión, de cirujas, pero eran los recolectores informales de basura, que fue toda una experiencia que, bueno, debido a la pérdida física del compañero en ese momento, siguió trabajando y, bueno, los hechos después se fueron transformando en posiciones bastante encontradas. Pero quería mencionarlo y recordarlo porque para nosotros acá en Luján fue un compañero de una presencia importante, y después, habiendo leído algunas cosas e investigando parte del documento que en ese libro se menciona, que a una vez quisiera poder leerlo, porque evidentemente marcó todo un hito y toda una época. ¿Cuál es Pero el libro? Lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Sí, sí, conocido, sí. Ahí hay un relato bastante importante. Algunos Ajá, podrán conseguir un poco más, un poco menos, claro. pero quería mencionarlo, la presencia del compañero Eduardo Moreno, que por ahí Roberto lo conoció. Era eso. Bueno, acá yo veo que está Agustín, pero me parece que todavía no está listo para comenzar, así que lo vamos a ir esperando. Marcelo, Sí, Marcelo, sí, Marcelo, te escucho, Lalín, te felicitaciones. escucho. Felicitaciones. Se cumplen exactamente 2 horas que está testimoniando esta pre. La chalupa. Usted que es Es, un psicólogo social recibido en la Universidad de la Calle, realmente ha apreciado. es bastante bueno, es bastante bueno. Bueno, No, y yo no, no, hay pienso que que no tengo, felicitarlo, hay pienso que que no felicitar lo tengo, suyo. no tengo ningún mérito, que simplemente me parece a mí, y lo pongo a consideración, se han ido produciendo una serie de catalizaciones, de maduraciones, de muchas cosas que hacen que podamos, cuando recién el compañero Ricardo decía sobre que algunos estarán de acuerdo o no, y podemos estar todos juntos en acuerdo o no, porque aprendimos, y me acuerdo en este momento de un gran militante que seguramente Agustín ha conocido tanto de cerca y puede hablar tanto más que yo, tantísimo, mucho más que yo, Néstor Kirchner, cuando hablaba de las verdades relativas.
cuántas aguas bajo los puentes, cuántas luchas, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, para abonar esos aprendizajes, de que podamos estar, aquello que el Chino Yon decía que en aquel momento indudablemente no solamente fue imposible, sino que fue terrible, no se pudo hacer. Y bueno, pero años después nosotros podamos esforzarnos, como en este proceso que estamos ahora, diciendo que hay que sostener la unidad. Agustín Rossi ha llegado, así Estamos. que violín en bolsa, el compañero Adelante. Cabeza. Y ¿qué tal, Agustín? Bienvenido a esta reunión. Hemos estado debatiendo la historia, el Día del Militante, la resistencia, etcétera. Está muy lindo. Bueno, vos te estarás viendo ahí, los compañeros que están presentes. Yo me voy a permitir hacer una presentación acorde a la idea de esta reunión en el Día del Militante, en la semana del 17 de noviembre. Decir, en primer lugar, hola, ¿qué tal? Hola, todas y todos. Esta es una reunión del ciclo Pensar Argentina, un ciclo que nosotros empezamos en abril de este año, con estas tecnologías, tratando de aprovecharlas y de sumar una herramienta más de militancia, como tantos compañeros lo han ido tomando, y este foro, este lugar, Pensar Argentina, es organizado por el Foro de Empresarios Nacionales, el Partido Justicialista de Luján, la Agrupación Legislativa Néstor Kirchner, la Mesa Empresaria Justicialista, Transformar Argentina, Revista Digital y Centro de Estudios Sociales y Políticos, Peronismo para Todos, Agrupación Política, Sindical y Social, y la Asociación de Asesores y Profesionales Parlamentarios de la República Argentina. Nos debíamos este encuentro unos cuantos queridos compañeros repartidos por los cuatro rumbos, como aquellos personajes del inmortal Pino Solanas, que se ha recordado hoy mientras estábamos charlando, y hacemos aquí el recuerdo y el homenaje, en Los Hijos de Fierro, cuando se desparraman por los caminos de la patria, en cumplimiento del relato que los guía, como una fuerza invisible. Así ha sido la historia de las separaciones, los desencuentros y las utopías que trazan los caminos de la militancia, de la vida y de la historia, una historia patria que nos reúne hoy. Agustín, voy a contar la parte donde empieza un poco esta reunión, este encuentro que es tan emotivo para muchos de nosotros, y yo diría que incluyo a todos los que están presentes. Voy a empezar recordando un tiempo en el cual militamos juntos allá en la época de la dictadura, y empiezo con una imagen que es justamente relacionada con estos hijos de fierro. Agustín se va porque siempre las personas nos estamos yendo en busca del destino. Se va de aquel grupo en que nos conocimos a una descollante ruta de los honores de la política del bien común. Ha sido muy elogiado hoy antes, así que bueno, estas palabras tienen un contexto en esta reunión. Se va a una militancia universitaria en la Juventud Universitaria Peronista, todavía en tiempos de la dictadura. De allí parte en la recuperada democracia a ser concejal y presidente del Consejo Deliberante de Rosario, luego a ser diputado nacional y presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. En ese tiempo en que ha ocurrido algo tan trascendente que sigue marcando hoy la historia, con el advenimiento o la recuperación de la política con mayúscula, reivindicada nuevamente, enaltecida por Néstor Kirchner, el movimiento interno que conduce como herramienta de transformación política, que luego continuará con la conducción de Cristina. Atravesó derrotas el compañero, como la que vivimos todos en 2015, recuerdo particularmente aquella anterior, en la que Néstor, luego de ser presidente, se sentó en su banca de diputados junto a Agustín. Y es bueno recordar lo que dicen
los políticos curtidos y gente de la vida que enseñan mucho más los traspiés que los éxitos. 2 veces ministro, precandidato a presidente en los últimos años, elegimos hablar de la militancia con él en la convicción de que este título, esa condición de militante, le es reconocida en vastos sectores de la militancia. En estos días que recordamos la gesta histórica que duró 17 años de lucha, en aquel regreso de Perón del 17 de noviembre de 1972. El primer regreso, el menos conocido, pero que merece ser recordado de manera especial, porque se difundió mucho más aquel que deja peor parado al peronismo, el del 20 de junio de 1973. Aquel 17 es el de una multitud absolutamente espontánea, pacífica y desafiante del poder dictatorial que intentó impedir aquella movilización de kilómetros y kilómetros de marcha en los alrededores de Seiza, el operativo Retorno, el Perón vuelve, la resistencia peronista, es lo que recordamos y homenajeamos en aquellos que no dudaron en arriesgarlo todo por la patria. Encontramos en el compañero Agustín esas marcas, esas trazas del sujeto histórico que nos engloban como pueblo, y por eso hoy hacemos esta conversación. Gracias por estar presente en esta charla para ayudarnos a descubrir el modo de pensar la Argentina y de cómo podemos aportar mejor a su destino, que ha de ser de felicidad y grandeza. Bienvenido, Agustín, gracias, y aquí estamos todos para escucharte. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que primero mi pedido de disculpas. Este encuentro estaba citado para las 6 de la tarde, después lo tuvimos que modificar para las 19, producto de que estaba asumiendo un nuevo compañero en el gabinete, el ex intendente de Avellaneda, Ferraresi. Y después del acto, cuando yo me venía para acá, me agarró el presidente y me tuve que quedar con el presidente. Así que simplemente eso, por eso ni siquiera pude llegar a ese horario que estaba planificado, sino que llegué recién. Así que les agradezco a todos el aguante y pido nuevamente disculpas por esta tardanza. La verdad que cuando asumo compromisos no me gusta fallar a esos compromisos, pero bueno, en esta oportunidad es una situación distinta, era la que se dio. Bueno, es una fecha especial que eligieron los compañeros, Marcelo y Raúl Rojas, que fueron los que me invitaron a participar de esta actividad, porque es una fecha que queda en el medio de 2 fechas importantes, el 17 de noviembre y la que va a ocurrir mañana, que es el 20 de noviembre, ¿no? Que es el Día de la Soberanía, en donde recordamos claramente aquella gesta encabezada por Juan Manuel de Rosas en la Vuelta Obligado. Mañana vamos a estar con el presidente allí en ese monumento que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recordar la vuelta Obligado. La militancia es, independientemente de que uno siempre es respetuoso de la militancia en otros espacios políticos, está indisolublemente unida, a mi criterio, al peronismo, ¿no? El peronismo en la Argentina es, sin ninguna duda, el espacio político que mayor cantidad de militantes tiene. No debe existir en América Latina quizás otro espacio político con esta gran cantidad de militantes repartidos a lo largo y ancho de la Argentina. Yo suelo decir que de las situaciones más difíciles que le ha tocado al peronismo atravesar desde 1945 hasta la fecha, siempre hemos salido por esa fortaleza militante que nos ha permitido sobreponernos ante las situaciones más complejas. Es una militancia que recoge aspectos generacionales, se transmite de generación a generación, no necesariamente de padres a hijos,
pero sí de generación en generación. Es una militancia que te identifica, que te permite significarte o resignificarte permanentemente. A veces cuando a mí que me ha tocado y que he tenido la suerte de representar al peronismo en lugares de mucha responsabilidad, pero también lugares de mucha gratificación y de mucho reconocimiento, como haber sido tantos años diputado nacional y presidente del bloque, antes concejal, presidente del bloque del Consejo, presidente del Consejo Municipal, 2 veces ministro de Defensa. Siempre trato de no olvidarme nunca que nosotros, los que hoy tenemos esos niveles de responsabilidades, estamos acá porque hay cientos de miles de militantes anónimos que hicieron algo o aportaron algo para que nosotros estemos representándolo en este lugar. Y esos militantes anónimos lo han hecho desde un lugar de mucha generosidad, ¿no? Todos los conocemos, aquellos que le quitan tiempo a su trabajo, tiempo a su estudio, tiempo a su familia, para aportar detrás de la construcción de este gran movimiento, de este gran sistema de valores que es el peronismo, en la Argentina. Ese tejido militante es nuestra fuerza distintiva. Cada vez que logramos que ese tejido militante, que ese entramado militante logre actuar en un determinado lugar, o ponerlo a actuar en un determinado lugar al mismo tiempo, con el mismo objetivo, sin duda que eso es lo que desequilibra y que eso es lo que da, lo que genera una dimensión distinta a nuestro espacio político. Recuerdo que en este último tiempo, cuando estábamos en la oposición del macrismo, cuando uno esbozaba la idea de que existían condiciones para volver a recuperar el gobierno en el 2019, siempre la interpelación que yo recibía de los compañeros era, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer con los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación son los que determinan determinado sentido, determinado contexto, determinada forma. Y yo le transmitía a los compañeros que es cierto eso, que los medios de comunicación en general, no de ahora, sino desde siempre han estado en contra de los movimientos nacionales y populares, pero que los medios de comunicación y los otros espacios políticos no tienen la fortaleza militante que tiene nuestro espacio político. Que había que tratar de direccionar esa fuerza militante en un determinado lugar. Y los militantes son todos importantes. A veces en algún momento de nuestras épocas, en esa militancia que decía Marcelo que compartimos, nos hicieron creer que solamente valía la pena el militante que militaba 24 por 24 horas. Y la realidad es que ese militante es importante, quizás uno me diría que es imprescindible, y cierto quizás en algunas cosas, pero lo que es importante es que esos cientos de miles de militantes que le dedican 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, media hora por semana, 1 hora por día, a expresar esta idea y esta mirada que uno tiene de la vida, de la sociedad y demás. La última campaña que me tocó hacer en la provincia de Santa Fe fue en el 2017. La hicimos con bastantes dificultades desde el punto de vista de conseguir recursos. La verdad que denominarse kirchnerista en el 2017 era casi ponerse un cartel de impresentable. Bueno, ganamos la interna y salimos segundo en las elecciones generales. Pero lo cierto es que también lo que tenía, y yo veía que todos los compañeros que me apoyaban, aunque gran parte de los compañeros que me apoyaban, eran compañeros que tenían su trabajo, que tenían que cumplir con su trabajo, que tenían que levantarse todas las mañanas para ir al trabajo, para llevar a los chicos a la escuela o al jardín de infantes. Y entonces no podía yo planificar una campaña como si fuese compañeros que estaban el 100% de su tiempo y tenían el 100% de su día para militar en términos políticos. Y entonces empezamos a diseñar acciones. Una de las acciones que le empezamos a pedir a los compañeros era que se bajasen 4 o 5 cuadras antes en el colectivo antes de llegar a su trabajo y que con
volantes, después el voto, el trayecto que caminaban hacia el laburo, lo hiciesen repartiendo el volante o repartiendo el voto, tratando de charlar con la gente que se le cruzaba diariamente, ¿no? Intentábamos con esto no trastocar la vida diaria y la vida cotidiana que normalmente tiene una persona, un ser humano, y meterle a esa vida diaria y a esa vida cotidiana el condimento de la militancia, pero de manera tal de que no le cambiase su vida personal, porque no era posible. También empezamos a cambiar los horarios de las reuniones. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia de empezar una reunión a las 7 de la tarde, a las 8 y terminarla a las 11. El compañero que viene a esa reunión y se queda hasta las 11, después tiene una hora para volver a su casa, llega a su casa y al otro día a las 6 de la mañana o 7 de la mañana se tiene que levantar para ir a trabajar. Es imposible que eso se pueda sostener. Entonces empezamos a proponerle a los compañeros que en lugar de participar de esas reuniones centralizadas, se descentralicen en círculos o en alguna forma que les permita a ellos mismos diseñar de qué manera podían ejercer su actividad militante sin la necesidad y sin la obligación de venir a una reunión semanal o 2 reuniones semanales al centro o al lugar donde estaba centralizada la actividad política. Para eso empezamos a visualizar, entre otras cosas, que lo que pasaba cuando uno ponía un nivel de exigencia tan alto para participar en términos militantes, lo que terminaba generando era muchísima frustración en el compañero que no podía cumplir. Y como el compañero no podía cumplir y se sentía frustrado, se terminaba quedando en la casa y no terminaba haciendo nada. Entonces, esto es algo que aprendí, siempre uno aprende en los años de militancia política, digamos, ¿no? Para ver de qué manera uno puede llegar a potenciar el desarrollo militante de una fuerza política. Son todos importantes, compañeros. Es importante porque de eso fundamentalmente se trata. Y tampoco necesitamos que todos lleguemos al mismo objetivo en el mismo tiempo. Lo que necesitamos es que en el momento que sea necesario, cuando uno exige una gran movilización, cuando hay una elección, sí todos vayamos llegando al mismo objetivo ese día. Que nadie llegue un poco atrás porque ya no nos va a servir tanto, digamos, ¿no? Pero ese día sí que todos estén presentes y que nos permita construir una fuerza política. He hecho diferentes experiencias políticas en mi vida política, digamos, ¿no? Empecé con 20, 21 años, así que ya tengo 61, ya son 40 de vida de militancia política. Creo que si hay una cosa que las organizaciones políticas al estilo de la década del 70 y que se replicaron en los primeros días del 80 y que algunas subsisten, se han equivocado, es en creer que se puede construir una organización política que funcione a la inversa de lo que funciona en la sociedad. La sociedad funciona de una manera más llana, de una manera más horizontal, de una manera más dérmica. No funciona al estilo de organizaciones verticalizadas, en donde se anula la posibilidad de la discusión, se anula la posibilidad del debate, se anula la interpelación. La verdad es que la sociedad es otra cosa. Las organizaciones políticas no tienen que ser elementos ajenos a las conformaciones sociales. Las organizaciones políticas, a mi criterio, tienen que ser organizaciones que acompañen el desarrollo de la sociedad. Esto no significa que no tengan dinámica, que no tengan jefatura, que no tengan liderazgo, que no tengan horizonte, pero tienen que tener una forma organizativa que les permita no estar aislados de la sociedad. Digo, nos acostumbramos durante muchísimo tiempo a tener organizaciones políticas con paredes infranqueables, que había una única forma de ingresar, que era por abajo, y para ingresar por abajo y pertenecer tenías que garantizarte de que no tenías contacto con el exterior. Esa era la forma de garantizar permanencia. No es así. A mi criterio,
las fronteras de las organizaciones políticas tienen que ser fronteras porosas, en donde la organización política esté siempre imbuida de lo que pasa en el conjunto de la sociedad para dar respuestas a esa demanda que tenga el conjunto de la sociedad. Seguramente eso nos va a permitir tener menos desviacionismo, que muchas veces esas prácticas políticas tan rígidas, tan incuestionables, tan estructuradas, terminan generando. Pero la militancia también es una forma de vida, ¿no? Uno elige ser militante. Una vez un compañero, hace mucho tiempo, me preguntaba, ¿y para qué milito? ¿Milito para el otro? ¿Milito para esta cosa? Primero militás para vos. El primer beneficiado de tu militancia sos vos, porque seguramente vas a ser un mejor tipo siendo militante que siendo otra cosa. Porque al que te engrandece el ser militante es a uno, no al otro, no al que está enfrente. Al que está enfrente tenés una acción para el que está enfrente. Pero el primero que tiene que sentirse bien siendo militante, al que no le tiene que pesar, al que se le tiene que sentir conforme, al que si no milita siente que le falta algo, ese es a uno mismo. El mérito del ser militante, el que no te pese ser militante, es fundamentalmente eso. Es que vos te sientas bien con vos mismo. Elegís una forma de vivir, una forma de encarar la sociedad. Vas a privilegiar siempre lo colectivo antes que lo individual. Vas a hablar mucho más del nosotros que del él, o del tú, o del yo. Vas a tener una mirada más colectiva de la resolución de los problemas. Tu pareja seguramente será de una manera distinta y educarás a tus hijos de una manera distinta si sos militante a que no sos militante. Y tus relaciones con los pares también tendrá una mirada de esas características. Esto me parece que es sustancial. La militancia no es una vida de avance. La militancia tiene picos, valles, ¿no? El otro día escuchábamos al Pepe Mujica que hablaba algo y decía, lo importante es poder levantarse todos los días, digamos, ¿no? Levantarse de cada uno de los golpes. Bueno, de eso también está hecha la militancia. Y entonces cuando uno dice que lo haces por vos mismo primero, digamos, en términos generales por vos mismo, si después tenés un resultado electoral mal o un resultado electoral menos, bueno, las miradas empiezan a relativizarse. Yo siempre digo que las elecciones posicionan, no califican a los dirigentes. Hay dirigentes que pueden haber perdido muchísimas elecciones y ser excelentes dirigentes, y hay uno que puede haber ganado una elección y no ser tan bueno. Es un posicionamiento, es un momento, es una fotografía. Pero calificar a un dirigente hay otros valores, la persistencia, la permanencia, la lealtad, el compromiso, la claridad, la solidaridad, lo colectivo. Bueno, me parece que de esto fundamentalmente se trata cuando queremos ver cada una de las cosas que tienen que ver fundamentalmente con una mirada de lo que significa ser militante. A mí me parece que eso es lo grandioso del peronismo. No hubiésemos podido resistir 18 años si no hubiese sido de esa manera. ¿Cómo resistíamos 18 años? Había que estar, digamos, ¿no? De un movimiento que estuvo 10 años en el poder, del 45 al 55, que no tenía teoría, que no tenía doctrina y que tenía ideología difusa. Perón, que fue un dirigente político que tiene aspectos destacados en todos, debe haber sido de los dirigentes políticos de esa época, contemporáneos o de la segunda mitad del siglo XX, el dirigente político que más escribió y que más texto dejó, porque sabía que tenía que dejarle una doctrina a eso que estaba haciendo. Entonces, él hacía y le estaba dando sustento teórico y doctrinario a todo lo que estaba generando. Enorme lo que hizo. Enorme lo que hizo, porque además después le tuvo que dar sustento doctrinario a la resistencia. A los 18 años de resistencia.
Entonces, esos 18 años de resistencia, sin ninguna duda que en gran parte fue posible por esa transmisión de generación en generación de una idea, de un sentimiento, de una forma que nos permitió, que le permitió al pueblo argentino volver y generar ese 17 de noviembre de 1972 y el regreso de Perón y el regreso de Perón a la Argentina, que nos permitió a nosotros, a tipos como yo, digamos, ¿no?, que viene de familia no peronista, hacerse peronista en la dictadura. Entre otras cosas, yo siempre digo, tenía que tener muchas ganas de hacerme peronista, digamos, ¿no? Porque estábamos en la dictadura, el recuerdo más cercano era la experiencia del 73 al 76. Para llegar teníamos que leernos los 12 tomos de Pepe Rosa, toda la obra de Scalabrini Ortiz, más Jaureche, más Hernández Arregui, entonces llegabas al primer peronismo y claramente ahí te empezabas a enamorar y empezabas a decir que había una cosa distinta. Porque se lo digo cuando hablo con los jóvenes de 18 años, 19 años y demás, con mi hija, que es la más chica, que también milita, le digo, los jóvenes ahora, en algún lugar, tienen el privilegio de tener líderes presentes. Nosotros no teníamos líderes presentes, Perón había muerto, Eva había muerto. Nosotros nos enamoramos de la historia y de lo que algunos libros de historia o algunos pensadores decían de lo que había sido ese periodo del 45 al 55 y de los 18 años de resistencia y de la épica y de la fortaleza popular. Hoy es distinto. Néstor es un contemporáneo. Muchos de nosotros podemos contar historia viva de Néstor y hechos vivos de Néstor. Cristina está de vicepresidenta de la Nación. Alberto es el presidente. Entonces tenemos líderes presentes, líderes que están con nosotros hoy. Y tenemos gestiones que no son imagínense, año 80, dictadura, 80, 81. Nos enamorábamos o empezábamos a militar reconociendo a alguien que había sido presidente 45 años antes, o 40 años antes, 35 años antes. Entonces, era todo un fenómeno que hoy es claramente distinto. Tener líderes presentes, tener gestiones presentes. No es matemático, pero bueno, yo soy ingeniero, entonces me gusta a veces hacer esos desafíos. Perón no estuvo 10 años en el gobierno. Tardó 18 años en volver al poder, era otro momento, otra circunstancia y demás. Nosotros estuvimos con Néstor y Cristina 12 años, tardamos 4 años en volver al poder. Gestiones recientes, gestiones tangibles. Bueno, entonces la historia también permite que uno pueda hacer este tipo de cosas y hacer este tipo de valoraciones un poco absolutamente arbitrarias, digamos, ¿no? Como es arbitrario lo que voy a decir, pero me gusta compararlo, digamos, ¿no? Evita llegó a la política argentina en 1945. Murió en 1952, 7 años. Y obviamente que significó un punto, no digo de inflexión, pero nuestro movimiento tuvo, con la desaparición de Evita, entrar en otra etapa, ¿no? Néstor llegó al poder en el 2003, murió en el 2010, 7 años. Es cierto que antes era gobernador, como eje central de la política argentina, estuvo la misma cantidad de tiempo de los años que estuvo Evita. Y obviamente que nuestro espacio político fue distinto después que Néstor había fallecido. Pero claramente, en 7 años, lograron transformaciones en la sociedad y transformaciones políticas que hacen que su recuerdo siga siendo un recuerdo claramente permanente. Hace 10 años que murió Néstor, para muchos parece que fue ayer, pero su figura cada año que pasa se engrandece más, digamos, ¿no? Lo mismo ha sucedido con Eva de la manera que lo planteamos, pero solamente estuvo 7 años Eva en el centro de la vida política argentina, y solamente estuvo 7 años Néstor Kirchner en el centro de la vida política. Fue 4 años presidente y 3
3 años acompañó a Cristina, siendo Cristina la presidenta. Y miren si cambió y si está presente en una cantidad de generaciones y todo lo que eso significa. La verdad que hay que ponerse contento de militar en un movimiento como el nuestro, ¿no? Cuando uno ve chicos de 18 años que no lo conocieron a Néstor, que no la conocieron a Perón, que no, menos aún lo conocieron a Evita, cantar la marcha peronista con tanta energía y demás, digo, la miércoles, che. La verdad que todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo no ha sido inútil, porque en esto también la incorporación de nuevas generaciones a la vida política le dan a un movimiento político un sentido de futuro. Cuando uno va a una agrupación política, a un espacio político, a un partido político, y ve que son todos mayores y que no hay jóvenes, la verdad es que uno empieza a pensar que algo está pasando, digamos, ¿no? Lo que le ha pasado a partidos que en un momento de la Argentina tuvieron roles importantes, el desarrollismo, la democracia progresista, partidos que han perdido fundamentalmente un lugar de darle futuro a la vida, digamos, ¿no? De darle futuro a la vida política, y esto es lo que nos ha permitido la incorporación de nuevas generaciones en nuestro país, ¿no? y en nuestro movimiento. Y el sentido de la soberanía también es tan trascendente como el sentido de la militancia. Si la militancia es inescindible a lo que es el rol de nuestro movimiento, la mirada de soberanía es, desde el punto de vista del horizonte político e ideológico del peronismo, es una mirada que está absolutamente incorporada dentro de su ideario básico, con resignificaciones permanentes, ¿no? Porque hoy soberanía es, uno podría decir que soberanía es la toma es tener los mayores grados de libertad a la hora de tomar decisiones. Y eso se traslada a la soberanía tecnológica, a la soberanía industrial, a la soberanía científica, obviamente a la soberanía territorial. Y obviamente también a la independencia económica que podamos llegar a sostener y llevar adelante. No por nada nosotros defendemos, esas palabras están en nuestro ideario y no están en los idearios de los liberales. La palabra soberanía en el ideario de los liberales no está tan presente. No vibran de la manera que vibramos nosotros a la cuestión de la soberanía. Y no hay que vincularla a la soberanía a un hecho chauvinista, nacionalista, nostálgico y demás. Es una idea de poder tomar decisiones con la mayor cantidad de grado de libertad en un mundo que es claramente complejo, que es claramente difícil, que está en un momento de muchísima singularidad, ¿no? Porque es un momento en donde hay movimiento permanente en el mundo y hay tensiones en el mundo, y que nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta en ese momento, ¿no? Estamos terminando ya la época de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos, con la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Hoy hay una potencia que aparece, que intenta tener una mirada agresiva que tiene claramente, que es la República Popular China. Yo no creo ya que, como dicen algunos, que sigamos siendo el patio trasero de los Estados Unidos en América Latina, ni que seamos un continente un continente secundario. Al contrario, creo que América Latina va a ser un territorio de disputa entre las principales tensiones que tengan estas dos potencias. Y como son las potencias, van a tratar de lograr alineamiento automático primero, pertenencia después, adhesión o influencia. Algo van a tratar de lograr, y dependerá también de la fortaleza nuestra y de la fortaleza de nuestra política exterior, ver en qué lugar nos paramos y ver cómo seguimos de acá para adelante. Pero ciertamente, más que nunca, hay que tener una mirada puesta en lo que sucede en la política internacional. Perón decía, ¿se acuerdan ustedes, no? Esa frase
de que para hablar de política hay que hablar de política internacional, ¿no? Bueno, yo creo que no siempre fue así, porque quizás en muchos lugares la situación era mucho más estática. Hoy es así, sin ninguna duda. Hoy es así y lo van a ver en cada uno de los movimientos políticos que se den a lo largo y ancho de toda América Latina, ¿no? Y probablemente la mayoría de los países actúen con mucho más pragmatismo de los que nosotros mismos vemos naturalmente o que creemos, ¿no? Hace poco tiempo, charlando con un académico, me decía una información que yo todavía no la tenía, que la base brasilera que se incendió y que la reconstruyó con una empresa china. Y estaba Bolsonaro de presidente, ¿no? Entonces me parece que sin ninguna duda esa es una mirada que nosotros tenemos que tener. Para innovar, sí, para innovar todo lo que sea innovable, pero también para reafirmar nuestro camino. Yo sigo pensando que la Argentina no tiene que perder nunca, y nuestro movimiento no tiene que perder nunca su mirada latinoamericanista. Nosotros tenemos que seguir sosteniendo la unión de los pueblos de Latinoamérica porque ese es el camino adecuado que tenemos que sostener y que tenemos que llevar adelante. Y esa integración latinoamericana es una integración que independientemente de los signos políticos, de los signos ideológicos que puedan tener los gobiernos de turno, nosotros tenemos que seguir manteniéndola como bandera. Porque me parece que ese es el camino más importante que nosotros podemos llegar a tener. Bueno, compañero, no sé si me fui demasiado largo, Marcelo, y no sé si... No, está para seguirla. Esperaban está para seguirla. Que contase eso, pero si no, lo que les propongo es llegar hasta acá y si algún compañero tiene alguna pregunta, alguna cuestión, contesto 4 o 5 preguntas y bueno, y le vamos dando un cierre. No sé si te parece, Marcelo. Perfecto, siempre agradecido por tu tiempo y tus palabras. A ver qué compañeros aquí que habían estado. Bueno, aparece un par de veces, si querés referirte al tema de esta mesa de enlace de militares y Hola, compa, Marcelo. Bueno, acá tenemos un compañero histórico. Habla Chile. ¿Me escuchás? Sí, compañero. Un segundito, a ver, le vamos a pedir ese tema y después le damos la palabra. ¿Está bien? Bueno, ¿qué fue lo de la mesa de enlace? Es más o menos lo que dije cuando sucedió. Fue un intento de duplicar la representación militar en la Argentina. Y ese intento de duplicar la representación militar en la Argentina tenía como destinatario fundamentalmente menoscabar, en principio, las autoridades propias de los jefes de la fuerza y en segundo lugar, menoscabar inclusive, obviamente, la política de defensa y la autoridad del Ministerio de Defensa y por consiguiente lo del presidente de la Nación, ¿no? La representación militar, el pensamiento militar o la representación militar en la Argentina tiene sus autoridades que emanan del poder democrático. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en la Argentina no es otro que el presidente de la Nación, que es elegido cada 4 años en forma democrática por el pueblo argentino. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas designa los jefes de las fuerzas, el jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante operacional. Son los 5 jefes militares que son designados por decreto presidencial. Esos son los que representan claramente la fuerza, lo que representan el pensamiento militar en la Argentina. Lo que se intentó hacer allí era una operación política clásica de intentar duplicar la representación militar. Tenía un jefe, el general retirado Bossi, un financista, que es Sociedad Militar Seguro de Vida. Esa organización es una mutual muy poderosa en términos económicos, debe manejar el 50% de los depósitos de las mutuales en la Argentina. Cumple una función importante porque fundamentalmente tiene una lógica de atención con el retirado, con la pensionada militar,
es importante, y no tiene que estar involucrado en ninguna operación política de esas características, digamos, ¿no? Y después hay una fundación, que es el otro actor importante, que es una fundación que sostiene, que es en realidad la pantalla de una serie de empresas de seguridad que lleva adelante un capitán retirado, Tito, que fue retirado en el momento de los Carapintadas, y que se dedicó a una actividad normal, qué sé yo, armar una agencia de seguridad privada, pero que bueno, que intentaron generar una cosa de esta característica. El objetivo principal era ese, digamos, ¿no? Duplicar la representación militar en la Argentina. ¿Qué significaba? Que, por ejemplo, digamos, ¿no? El domingo pasado se hizo un reconocimiento a los familiares de los 44 submarinistas del Ara San Juan. Bueno, seguramente hubiesen opinado sobre eso. Iban a opinar sobre esto, sobre otra cosa, y mañana iban a opinar sobre los ascensos de los militares. Bueno, entonces todo eso buscaba claramente. Entonces la realidad es que lo que no podíamos hacer era sostener eso que sea compatible con la democracia, con el sistema democrático en la Argentina, y por eso tomamos la decisión que tomamos. Y por suerte, debut y despedida duró 24 horas y se desarmó en ese sentido. ¿Significa que los retirados no puedan hacer nada? No, pueden hacer una cantidad de cosas, digamos, lo que quieran, digamos, ¿no? Lo que no se puede, lo que no se puede hacer es intentar eso, digamos, ¿no? Intentar suplantar las responsabilidades propias que tienen los jefes de la fuerza y de los jefes de la fuerza, digamos, ¿no? Bueno, además de que tenía una parte de la agenda del PRO, porque si no, no se entiende qué tenía que hacer ahí, el reclamo por el respeto a la propiedad privada, digamos, ¿no? Que era parte de la agenda de Cambiemos, y no se entiende tampoco que hacían las mutuales ahí, porque las mutuales están destinadas para otra cosa. Su objeto social, tienen una regulación por parte del INAES, pero bueno, digamos, ¿no? Me parece que hay que estar atento a cada una de esas circunstancias. También quiero decir, no son todos los retirados, ni son todas las organizaciones de retirados. Hay muchísimas organizaciones que se expresaron en coincidencia con la posición del Ministerio de Defensa, muchísimas organizaciones naturales de los retirados, como Armas o consejos del Consejo de Almirantes, bueno, una cantidad de cuestiones que me parece que hicieron que eso quedase muy achicado y que rápidamente tuviesen que dar marcha atrás, a partir además claramente de la posición muy clara y muy firme, muy contundente por parte del Ministerio, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que fijamos claramente una posición. Además, lo extraño de todo esto es que ustedes saben que desde los 90, que el personal militar en actividad cobra con una parte de sus ingresos como suplementos no remunerativos. Esos suplementos no remunerativos que cobra el personal en actividad, que cobraba, no computaban en la hora del haber de retiro. Que esos suplementos no remunerativos pasen a ser remunerativos era una aspiración histórica de las Fuerzas Armadas. Y claramente, cuando tuvimos la primera reunión con el presidente de la Nación, con los jefes de la fuerza se lo plantearon al presidente, yo acompañé esa medida porque creo que es realmente justa, y el presidente cumplió. Y a partir del mes de octubre, o sea, el salario de septiembre, se cobró con el 100% de esos suplementos no remunerativos, pasaron a remunerativo, y lo otro y además eso empezó a computar en el haber de los retirados. Para los retirados fue un impacto importante. Depende del grado,
entre 30, 40, 50 mil pesos en algunos grados. Entonces, la verdad es que si hay un sector que fue inmediatamente beneficiado por ese sector que representan los retirados, bueno, yo no digo que me lo tenían que agradecer, digamos, ni lo tenían que agradecer al presidente, pero por lo menos una mínima mención como para tenerlo en consideración, ni tampoco una mención sobre la enorme tarea que están llevando adelante las Fuerzas Armadas en el marco de la pandemia contra el COVID, ni tampoco una mención sobre el impacto que va a tener en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas con el FONDEF. Entonces, claramente era una operación política opositora en términos de oposición al gobierno. No estoy involucrando a ningún partido de la oposición, pero sí claramente quería expresarlo de esa manera, digamos, ¿no? Raúl. Adelante, Raúl. Señor ministro, querido compañero, recientemente definió el presidente Alberto Fernández, comenzamos la etapa de reconstrucción. Y volviendo a la cuestión militante, quería preguntarte acerca, o no sé si preguntarte, pero ¿cuál es tu reflexión acerca de las funciones de la militancia en esta nueva etapa de reconstrucción? Yo creo que la militancia tiene una cantidad de funciones que le son propias y tradicionales. Creo que hay una que hoy es indispensable y que el gobierno claramente la necesita. La militancia tiene que militar la gestión de gobierno. Hay que hacerse cargo del gobierno que tenemos. Es un gobierno que tiene una muy buena gestión, que agarró en condiciones absolutamente desfavorables, que hace 11 meses que estamos gobernando, de los cuales 8 meses han sido bajo la pandemia, que hay, como dice el presidente, que estamos iniciando el proceso de reconstrucción y de recuperación económica de la Argentina, que estamos terminando de gestionar una primera parte adecuadamente de la pandemia, pero fundamentalmente lo que ningún militante debería no dejar de hacer es defender la gestión del gobierno. Nosotros necesitamos eso, que la gestión del gobierno se haga carne en nuestros militantes. Por diferentes circunstancias, quizás porque es una coalición, quizás por una cantidad de cuestiones. Eso necesitamos que esté más presente de lo que está ahora, digamos, ¿no? Somos una coalición, sabemos que las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido, pero no iguales, y eso puede significar que uno tenga pensamientos diferentes y que tenga reflexiones diferentes, pero lo que no podemos evitar, lo que no podemos olvidar es que estamos en el gobierno, somos una coalición que está en el gobierno, somos una coalición que está gestionando, y cuando un gobierno o gestiona, lo hace con unidad en la acción. Hay que ser unidad en la acción debajo de quién. ¿De quién conduce el proceso hoy? Que es Alberto. Yo tengo 18 años de kirchnerismo, lo conocí a Néstor en el 2002. Así que ya tengo mayoría de edad kirchnerista. En estos 18 años viví momentos muy felices y momentos difíciles con Néstor y Cristina. De los momentos difíciles siempre salimos de la misma manera. Unidad en la acción, debajo de quien conduce, primero Néstor, después Cristina y ahora Alberto. Entonces, esto es lo que fundamentalmente necesitamos. Necesitamos compañeros y compañeros militantes que defiendan la gestión de gobierno en el marco de las dificultades que tenemos, que no fueron generadas por nuestro gobierno, digamos, ¿no? Claramente. Asumimos con recesión económica de 2 años seguidos, con 55% de inflación, con un endeudamiento impagable, y llevamos 8 meses de pandemia. En ese marco estamos sacando a la Argentina adelante. Entonces necesitamos de la energía de todos los compañeros militantes para seguir por ese camino y seguir fortaleciéndola claramente. Claro. Perfecto. Muy claro el concepto. Sí, acá tenemos a la compañera y después a Roberto. Compañera Rosana y después Roberto y yo, y vamos pensando en ir liberando al compañero. Por favor, que sea una pregunta, lo más breve posible. Buenas tardes, compañero Agustín. No, lo mío es un agradecimiento por tu reflexión. Te conocí cuando viniste a Luján. Soy la secretaria adjunta de SUTEBA Luján. Hago extensivo mi saludo de todos mis compañeros y compañeras del sindicato y agradecerte el estar.
No, simplemente cuando hablas del poder, aconsejaría, ¿no?, a varios compañeros, militantes, la lectura tan importante que es de Maquiavelo y de Foucault, grandes politólogos y filósofos de la historia que han dejado un gran legado, y algunos necesitan leerlo. Es un consejo humilde que doy. Gracias, compañero, y abrazo a todos. Muchas gracias, compañera. Roberto Ión está haciendo sus primeras armas, este compañero del 72, del 70, de los 60, en la parte tecnológica. Ahí tiene que habilitarse su micrófono, ahí busca donde está el microfonito y tocar ahí. Roberto, ahí está, muy bien, ahí estamos, vamos, vamos. Hola, bueno, ¿me escuchás? Se escucha Sí. perfecto. Bueno, en primer lugar quiero felicitar enormemente esta acción expeditiva que tuvo el ministro de Defensa de la Nación para eliminar de cuajo toda esta escalada destituyente, golpista que se viene armando desde hace bastante tiempo, y que esta aparición de esta mesa de enlace, vaya el nombre que le pusieron, no era más que la culminación de algo que se viene preparando. La actitud del compañero Rossi fue una actitud verdaderamente militante y de convicciones, del coraje, de la capacidad, de la valentía que requiere y que demuestra un militante. Es por eso que hicimos un escrito que tuvo mucha difusión y señalamos en él al militante, la acción militante, el hombre que no nació de un repollo, nació del riñón de la militancia y está en el lugar donde está y donde estuvo como presidente del bloque del partido del Frente de la Victoria y como ministro de Defensa, cumpliendo un extraordinario rol que es una señal, que es una muestra para todos aquellos que abrazamos la causa nacional y popular, y sobre todo para nuestra juventud, de los valores de un compañero militante. En el Día de la Militancia le hicimos una gran dedicatoria que tuvo mucha repercusión. Otra cosita que le quería decir, que aquí en el norte, Tucumán, Salta, Jujuy, vamos a robarle un cachito de tiempo y los compañeros están queriendo hacer un Zoom también con Agustín, invitándolo, ya nos han hablado por teléfono, y que sobre todo para hablar con la juventud, sobre todo para hablar con muchos sectores de la juventud. Y que por otra parte, y abusando de este lugarcito que nos dan, nosotros tenemos un programa que se transmite los lunes, miércoles y viernes en una de las FM más escuchadas en Jujuy, y queríamos tomarle un cachito de tiempo para invitarlo, aunque sean 5 minutitos, para saludarlo y para que el pueblo de Jujuy, de Jujuy más que nada, porque nos escuchan mucho en Jujuy, a pesar de que la radio se transmite en todo el país, invitarlo para que nos dé un cachito de su tiempo, porque yo creo que es merecedor del reconocimiento de la militancia del pueblo argentino y todos aquellos que sentimos a la democracia como el medio para resolver los problemas de la Argentina. Y haber defendido a la democracia como la hizo él es una cosa meritoria que hay que destacar. Nada más que eso. Bien, Roberto. Ha resumido el espíritu que ha sobrevolado hoy toda la reunión. Le agradecemos mucho. Y... ¿Podría hacer una pregunta, compañero? Sí. Una preguntita cortita.
¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, compañero ministro. Soy Walter Pérez de San Fernando. Un gusto estar compartiendo este momento de militancia virtual, por lo pronto. Y bueno, ya va a ser cuerpo a cuerpo muy prontamente. Estoy muy satisfecho con el tema estoy muy compenetrado con el tema de los vagones Tolva. Digo, le quería preguntar, señor ministro, compañero Agustín, ¿qué importancia van a tener el tema de ferrocarriles también en todo lo que es la reconstrucción de nuestra República Argentina? Era esa la pregunta. Gracias. Gracias por lo sintético de la pregunta. Agradecerle a todos los que escribieron por el chat, a Luis Cherbo, a Paola Colli de Chivilcoy, a todos los compañeros que fueron escribiendo por el chat. Si te parece, Marcelo, contesto la pregunta del compañero y después voy haciendo un cierre. La verdad que el otro día vivimos un hecho que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque la realidad es que nosotros diseñamos esa planta para esa línea de producción para fabricar vagones en Río Tercero, la planta de Río Tercero. Lo diseñamos en el año 2014-2015, en mi anterior gestión como ministro de Defensa. Y durante la gestión del macrismo lo dejaron afuera, digamos, ¿no? Entonces, lo que decían muchos compañeros que estaban allí, inclusive hay una declaración del ex ministro de Defensa, Watt, en donde decía, es una quimera, es una excentricidad del kirchnerismo fabricar vagones, que la fábrica militar pueda fabricar vagones. Y la verdad es que cuando vi los vagones entregados al Belgrano Carga, fue un motivo de muchísima alegría, porque era cierto que en ese 2013, ese 2014, 2015 era medio soñar, digamos, ¿no? Medio una locura pensar que las fábricas militares iban a poder empezar de vuelta a construir vagones. Y pudimos empezarlo. Y tenemos un contrato ahora de 300 vagones más, portacontainer para el Belgrano Cargas, y eso sin ninguna duda que nos va a dar una potencia y recuperar una capacidad enorme que la que tenemos nosotros, que la que podemos llegar a tener nosotros en fabricaciones militares. Así que, bueno, los sueños y las locuras a veces se terminan concretándose, digamos, ¿no? Pero eso que era un sueño, que parecía una utopía, finalmente hoy podemos volver a decir la fábrica militar de Río Tercero, lo que volvió o tiene la capacidad de fabricar vagones en Argentina, y estamos alimentando a el ferrocarril, fundamentalmente al ferrocarril Belgrano Cargas, y lo vamos a seguir haciendo. Así que seguramente allí tenemos una gran tarea. Bueno, compañeras, compañeros, agradecerles a todos, a los compañeros, esta oportunidad. La verdad que hay muchos que hacía mucho tiempo que no los veía. Les mando un fuerte abrazo, como a todos, y bueno, que en algún momento podrá ser presencial, mientras tanto que sea un abrazo virtual. En estos días de fechas, cuando fue el 27 de octubre y el 10º aniversario de la muerte de Néstor, muchos compañeros me preguntaban ¿qué nos diría Néstor en este momento, ¿no? Y yo tengo la certeza que si Néstor estaría acá nos diría 3 cosas. Apoyen a Alberto, cuiden a Cristina y no traicionen a nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Les dejo un gran abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Abrazo, compañero. Gracias. Abrazo para todos, gracias por la invitación. Estuvo muy bueno, gracias. Marcelo. Abrazo, compañero, gracias. Por lo de los vagones, Antonio, muy bueno. Y gracias por preguntarle por los ferrocarriles. Como siempre, Muchas gracias por la invitación. Abrazo grande, compañeros. Un abrazo grande, Néstor. Chao, Marcelo. Hasta la próxima. Marcelo. Javi, chao. Marta. Abrazo, compañero. Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes, por favor. Hasta luego.
Chao, chao. Felicitaciones, compañero. Excelente, excelente. Muy bueno, muy bueno. Hacemos otra en cualquier momento. A la próxima, compañero. Felicitaciones. Chao, gracias. En el Facebook Pensar Argentina van a tener la información. El próximo 25 tenemos un cuarteto de lujo tratando temas del pensamiento nacional, latinoamericano, la descolonialidad del saber y del conocimiento. Va a ser un lujo, el 25. En Pensar Argentina, Facebook, ahí pueden encontrar toda la información. Muchas gracias por participar. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo, Pensar Argentina. Un abrazo grande, gracias a todos. Adiós, Ion. Adiós, compañero Ion. Sigamos empujando. Compañero Ion, un lujo, compañero histórico del peronismo, de la resistencia y de la juventud. Y veo que tiene descendencia, porque ahí hay varios Ion dando vuelta. Ahí está Pablo, y había dos más por ahí. Así que ha sembrado el compañero. Bueno, Enrique el nieto también. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, compa. Polo Juárez ahí en la penumbra, pero se lo ve. Está iluminado, Polo. Polo tiene una luz ahí atrás. Un abrazo grande. ¡Viva Perón, compañero! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y como siempre daremos. Nos quedamos hasta las 12 de la noche, compañeros. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Teníamos que terminarlo con la marcha. Eso, muy bien.